El sexteto de experimentores. Línea de tiempo de características del pensamiento científico del niño. El desarrollo del pensamiento del niño según Jean Piaget. Según Jean Piaget son 3 las etapas. La primera va desde los 0 hasta los 2 años y se le denomina comienzos. Sabemos que el bebé humano nace con destrezas cognitivas innatas y que estas poco a poco las va a ir desarrollando de manera autónoma. Pero por el momento, el bebé en esta etapa es capaz de inferir, categorizar y pensar conceptualmente. En la etapa de los 3 hasta los 6 años se le denomina la conquista de las nuevas destrezas. Aquí el estudiante es capaz de comprender, de inferir y de razonar científica y conceptualmente. El estudiante ya se vuelve mucho más autónomo y puede ser capaz de establecer algunas hipótesis a partir de hechos concretos o de hechos empíricos que él pueda observar. Por último, la etapa desde los 7 hasta los 12 años se le denomina el razonamiento científico y la comprensión en el niño escolar. Aquí el estudiante ya puede realizar un razonamiento deductivo y puede comprender ideas abstractas, lo que no hacía en las 2 anteriores. Por ello es que puede ser capaz de resolver cualquier situación problemática que se presente en su entorno, ya sea a partir de hechos empíricos o de ideas abstractas. Con el pensamiento del niño. Esta vez vamos a hablar acerca del autor Vygotsky. En un primer momento, Vygotsky nos habla que el pensamiento está constituido por conceptos, pero estos conceptos no están aislados, más bien son un sistema de conceptos. Vygotsky nos ha estipulado 2 etapas. La primera etapa nos habla que se da entre los años de 0 a 5. Que decir antes de la escolaridad. ¿Y qué nos dice? Que estos niños presentan ciertas características, como por ejemplo, usan conceptos de carácter espontáneo, es decir, parten de la experiencia. Como por ejemplo, usan la palabra ¿por qué? Pero los niños no saben ni comprenden qué significa esta palabra. Sin embargo, la usan para poder comunicarse. También estos conceptos, estas palabras que ellos utilizan, se producen sin conciencia, sin voluntad, es decir, son espontáneos y parten de lo particular a lo general, es decir, primero conocen cierto tipo de conceptitos para poder ellos armar una idea de todos esos conceptitos. Ahora continuamos con la línea de tiempo. Nos presentan durante la escolaridad, que se suele dar entre los años 6 a 17. Es decir, durante toda la etapa en la que el niño está en la primaria o en la secundaria. Aquí, a diferencia de antes de la escolaridad, el niño ya no solamente va a usar un concepto de carácter espontáneo, sino va a usar conceptos también de carácter científico. ¿Por qué? Porque ya con la medida que pasa el tiempo, el niño va a leer, va a conocer, va a relacionarse con la ciencia, con la tecnología y va a tener una gama de vocabulario partido de un conocimiento previo y ya usa un concepto científico. Se producen estos tipos de conceptos con conciencia, con voluntad, es decir, el estudiante ya puede emitir ese concepto sabiendo su significado, que también le sirve para comunicarse. Parten de lo general, es decir, plasman una idea de lo que lees de manera global, y para que tú puedas comprender ese tipo de contenido, pues tienes que descomponerlo en partes más pequeñas, en conceptos más pequeños, para que tú puedas comprender todo lo que quiere decir esa idea general. Tenemos nuestras imágenes referenciales y vamos a continuar hablando acerca del pensamiento del niño según otros autores. El pensamiento del niño según Bainbridge. Este autor nos dice que el medio físico cumple una importante función en el aprendizaje de los niños y niñas. Es por ello que define un perfil cognitivo para ellos, el cual está conformado en 3 ámbitos. El primero es de 3 a 6 años, el cual denomina la actividad lingüística. Aquí nos dice que los niños
tienen la capacidad de poder utilizar el lenguaje para comunicarse. Además nos dice que ellos desarrollan también la capacidad de autocontrol del mismo. Por otro lado, tenemos de 6 años o más lo que es la actividad ejecutiva y pragmática. Aquí nos dice que el niño, basado en su experiencia en interacción con el medio, adquiere una autonomía para actuar y para tomar decisiones. Por último, tenemos un ámbito que nace de la interrelación entre estas dos que he mencionado, la actividad lingüística y la actividad ejecutiva y pragmática. Esta interrelación se refiere a que el niño pasa por una etapa en donde hay un asincronismo entre la actividad lingüística y la actividad ejecutiva, que básicamente se centra en que el niño dice algo, pero resulta actuando de otra forma. Pensamiento científico del niño según Driver, Gesne y Tversky. Estos tres autores hacen una clasificación del pensamiento científico del niño en 4 fases. En la primera fase nos hablan acerca del pensamiento dirigido a la percepción. Esta fase nos dice que los alumnos basan inicialmente su razonamiento en las características observables de una situación. Un ejemplo de esto podría ser que al estudiante, cuando se le dice que después de haber jugado se lave las manos porque puede tener bacterias o gérmenes, se va a ver sus manos y va a decir que no tiene nada. Y eso es lo que se refiere al pensamiento dirigido a la percepción. Se basa nada más en lo que pueden observar a través de sus sentidos. Con respecto a la segunda fase, nos hablan acerca del enfoque centrado en el cambio. Esto nos indica que los niños y niñas tienden a centrarse en los estados de transición de un sistema más que en un equilibrio. Un ejemplo de esto es que cuando un niño para divertirse salta en una cama elástica y él nada más se centra en que esta cama elástica lo hace que él se eleve, más no se pone a pensar en que existen factores para que él se pueda elevar, como por ejemplo la presión que él ejerce contra la cama elástica, también así la posición que él hace y también el impulso que toma para poder elevarse. Estos factores influyen para que él pueda elevarse y saltar en esta cama elástica. El niño no lo puede tomar en cuenta, nada más se centra en que esta cama elástica lo hace saltar. Con respecto a la tercera fase, nos hablan acerca del razonamiento lineal. Se refiere a que los niños, para explicar el cambio de un hecho, ellos tienden a seguir una secuencia lineal, o sea, un esquema fijo. Un ejemplo de esto podría ser el método científico. El método científico se basa en un conjunto de pasos que nosotros debemos de seguir. Así también en las escuelas, por ejemplo, para las operaciones matemáticas, por ejemplo, la suma es imprescindible para que nosotros podamos aprender la resta. Y también estas dos operaciones, luego para aprender la multiplicación, y luego la multiplicación nos ayuda a aprender la división. Eso es lo que se basa en un razonamiento lineal. Con respecto a la cuarta fase, que es la dependencia del contexto, esta fase nos habla que muchas veces los niños se condicionan por lo que observan. Un ejemplo de esto podría ser que los niños visualizan que las teteras son de aluminio y que éstas conservan el agua caliente, y cuando quiere que su sopa se mantenga caliente va a utilizar un recipiente de aluminio, ya que al visualizar esto con respecto a la tetera, él piensa que al utilizar un instrumento o un recipiente de aluminio, su sopa va a permanecer caliente. Y eso es con lo que respecta a las 4 fases de estos 3 autores. Ahora muy bien, vamos a hablar del pensamiento científico del niño según Mora Zamora. En una investigación que realizó en el 2002 en niños de 7 a 12 años,
pudo encontrar que estos poseían dificultades para aprender conceptos epistemológicos y de esa manera generar un pensamiento científico. En lo que él menciona de que primero tenemos que superar las dificultades, los obstáculos, para que luego se pueda generar un pensamiento científico, ya que de esa manera ellos van a estar aptos para obtener nuevos conocimientos y de esa manera se pueda plasmar en su pensamiento. Estos obstáculos son el animista y el verbal, que también lo menciona Bachelard. Muy bien. El obstáculo animista se basa en darle factores biológicos a los objetos, a las cosas, es decir, darle características humanas. En esta investigación a algunos de los niños se le pregunta, ¿qué es el viento? Y él responde que es lo que el aire sopla. Este concepto que da es erróneo, ya que el viento depende de factores atmosféricos. Entonces lo que el niño hace es darle vida al aire como si fuera una persona. Es decir, al decir que sopla, se genera el viento. El otro obstáculo verbal que también se presenta está en dar una idea generalizada a partir de la experiencia que tiene. Es decir, darle una característica a cierto concepto a partir de lo que ya conoce. Por ejemplo, cuando se le preguntó ¿qué es el fruto?, unos respondieron que sirve para comer y otros que es un alimento. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer bien o tener bien en claro qué es un fruto, ya que hay frutos que son comestibles, que sirven como alimento, y hay frutos que no son comestibles y que las personas no se pueden alimentar. Entonces, a partir de la experiencia que él ha tenido, él dio una idea generalizada acerca del fruto. Dijo que era un alimento, pero si nosotros sabemos el concepto, la definición exacta de lo que son las cosas, vamos a dar una idea acertada. Y esto es a lo que se refiere Zamora. Que estos obstáculos, el animista como el verbal, impiden que el estudiante pueda realizar o pueda tener un pensamiento científico, ya que estas definiciones o estos conceptos que ellos tienen no son adecuados para generar un pensamiento científico. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es arraigar esos obstáculos que impiden que el niño aprenda. Es decir, que tenemos que enseñarle a desaprender para ello tenemos que superar estos obstáculos y arraigarlos del pensamiento de los niños. Es decir, que tenemos que ayudarlos a desaprender, a sacar conceptos que no les sirven para generar un pensamiento científico y ayudarlos de nuevo a aprender, dándoles buenas definiciones exactas para que así el niño dé conceptos claros y precisos acerca de los conceptos epistemológicos que se le preguntan. Por ello, los docentes en clase tienen que emplear materiales que lo ayuden al estudiante a entender estos conceptos. Si no, estos van a seguir con conceptos cerrados que van a impedir que genere un pensamiento científico. Gracias.